¿Hay algún indicio razonable que permita concluir que en estas elecciones ha habido fraude de algún tipo, de alguna clase? Ninguno, y esa conclusión es de hecho coincidente, ¿no?, entre varias instituciones. El papel que ha cumplido Transparencia en este proceso. O sea, ustedes han tenido, entiendo, cerca de 1.400 personas desplegadas en todo el país. Ustedes han compartido información con otros observadores. Hay, incluyendo a la OEA, a la Unión Europea, a la Organización de Organismos Electorales de América Latina y más. Creo que han sido 23 delegaciones de observadores las que han habido. La pregunta es, ¿hay algún indicio razonable que permita concluir que en estas elecciones ha habido fraude de algún tipo, de alguna clase? Ninguno, y esa conclusión es de hecho coincidente, ¿no?, entre varias instituciones. Ayer estuvimos reunidos precisamente con la misión de observación de la OEA y de hecho sacamos un tuit conjunto, ¿no?, en donde pues ambas pues observadores internacionales y nacionales, ambas organizaciones planteamos que las elecciones del 6 de junio se realizaron con absoluta pues normalidad, en un ambiente en lo que corresponde a la aplicación de las reglas positivo, ¿no?, y que por lo tanto la palabra pues fraude tiene que ser sacada plenamente de cualquier discurso, ¿no? Es decir, no es posible ya a estas alturas hacer alguna referencia a una posibilidad de fraude en las elecciones que hemos tenido el 6 de junio. Ahora, Keiko Fujimori está solicitando, su partido, una especie de supervisión a los procedimientos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Yo entiendo que parte de la evaluación que hacen o de del papel que tienen los observadores es certificar la calidad de los procedimientos para la recolección y cómputo de votos. ¿Esto se ha hecho en esta elección? A ver, esto es importante explicarlo, ¿no? La OMPE tiene una relación permanente con los personeros de todos los partidos políticos, y eso desde la primera vuelta, ¿no? Es decir, les alcanza toda la información del procesamiento, inclusive reciben el código fuente, ¿no?, del software que se usa para el conteo de los votos. Eso es una cosa que ocurre ya como una medida de seguridad hace mucho tiempo, ¿no? No quiero pronunciarme sobre el sentido de la respuesta de la OMPE en este tema. Ya será la OMPE quien dé la respuesta ya específica a este pedido, ¿no? Lo que sí quisiera decir es que esto es un tema que tiene que siempre separarse de la cuestión que nuestras leyes establecen como el camino para contar actas y para proclamar un resultado. Ese camino está solamente limitado a tres cuestiones. La cuestión de resolver los casos de votos impugnados en mesa, que ya están quedando muy poquitos realmente, ¿no? A ver, de acuerdo con el último reporte que yo tengo, 13 mesas. Quedan 8 actas. 13 mesas observadas, de las cuales 8 son impugnadas. Así es. Exactamente, y solo quedan 5 actas con errores materiales que restan resolver, ¿no? Esa es la segunda cuestión. Y la tercera cuestión es el tema de los pedidos de nulidad de mesas de sufragio por hechos externos a la mesa que están pendientes y que ya también un número grande ha sido resuelto, ¿no? Entiendo que ya más de 700 de esos pedidos ya han sido resueltos en primera instancia por los jurados electorales especiales. Ahí cierra el proceso. O sea, esos son los caminos que habilita nuestra ley y no hay más. Una vez que acabe todo ese proceso, el jurado pues, y la OMPE habrán concluido su función, la OMPE de contar las actas y el jurado de administrar justicia electoral para el tema de las elecciones. Y tras ello tiene que dar resultados y un nuevo gobierno tendrá que asumir el próximo 28 de julio. Ahora, Iván, cuando tú dices con respecto a las nulidades, que aproximadamente 700 solicitudes ya fueron resueltas, ¿esto qué significa? Pues nosotros hablamos, por ejemplo, ayer con el presidente del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, el doctor Carrasco, y él nos dijo que él había usado el criterio de que el día acababa a las 12 de la noche
y no a las 8 cuando se cierra la mesa de partes, y que había decidido admitir las 11 solicitudes que habían sido presentadas a su jurado. Pero ese mismo jurado resolvió que las 11 actas observadas, porque supuestamente no había una correspondencia entre las firmas de algunos de los miembros de mesa y lo que era la firma en su DNI, no era un argumento suficiente para considerar. Es decir, no solo porque no habían los elementos de juicio para concluir de una manera definitiva que esto había sido así, o sea que alguna persona podía haber sido usurpada o que había podido ser reemplazada en la mesa, y que ellos en todo caso no eran la instancia donde eso se debía resolver, pero que además esto no era una causal de nulidad de las mesas y las denegaron. ¿Qué ha pasado con las otras 700 a las que tú te refieres? O sea, ¿no han sido admitidas por fuera de plazo o por argumentos como... Claro. El jurado electoral especial Centro 1. Hay que distinguir varios supuestos, ¿no? Sí, hay que distinguir varios supuestos, Nicolás, porque hay temas formales y temas, digamos, que implican ya discutir el fondo de la cuestión, ¿no? Los temas formales que exigen las normas, ¿no? Tiene que ver con el horario de presentación que ya has mencionado, ¿no? Que está en la normativa. Es el tema del pagar una tasa, que tiene que además acompañarse junto con el escrito, de que este sea firmado por la personera o personero de la organización política, ¿no? Que esté registrado ante el jurado electoral especial. Además que pues, la cuestión se presente ante el jurado electoral correspondiente o competente, ¿no? No a otro. Y además que pues esta materia que se plantee sea la que dice la ley, es decir, solamente un literal, el literal B del artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones. Es decir, esa es la parte formal, ¿no? Y efectivamente una buena parte de los casos, ¿no? Hasta donde tenemos comprendido, han aludido primero a esa primera cuestión, cuestiones puramente formales, ¿no? Sin embargo, también hay casos, como bien señalas, donde se ha ido a discutir el tema de fondo, ¿no? Es decir, cuáles son los fundamentos que existen para pedir una nulidad de una mesa de sufragio. Y en estos, como bien señalas, también se ha señalado de que por lo menos la información que se ha entregado, ¿no? A juicio de los jurados electorales especiales no es suficiente, no aplicaría para el nivel de probanza necesario para este tipo de situaciones. Ahora, igual todos estos temas pueden ser apelados, es decir, este es un principio de nuestro sistema legal, ¿no? El permitirle a cualquier persona eventualmente apelar, y será el pleno del jurado de elecciones el que terminará de cerrar, ¿no? Cuáles son los criterios que deben aplicarse para estos casos, que además hay que decirlo, no es una situación inédita, porque nunca hemos tenido tal número de pedidos de nulidad en una elección, ¿no? Digamos, tuvimos un récord de 26 en una elección pasada, pero esto largamente ha superado esa cifra, ¿no? Hay dos cosas que se han dicho, Iván, en los últimos días, y que están basadas ambas en lo que dice el recurso de solicitud presentado por Fuerza Popular a la OMPE, que se han detectado por redes sociales una serie de cuestionamientos. O sea, puede ser tomado como referencia para decisiones como dos. Uno, que ya es extremo, la invocación a un golpe de Estado, que está ocurriendo en este momento en las redes sociales. Y en segundo lugar, planteamientos como el del congresista electo Jorge Montoya y Alfredo Barnechea, que entiendo es dirigente de Acción Popular, y habría que saber si su partido comparte su opinión, en el sentido que hay que anular la segunda vuelta. Bueno, hay que rechazar enérgicamente cualquier insinuación o propuesta que implique salirnos del marco que está establecido en la Constitución, en la Ley Orgánica de Elecciones, al respecto de las elecciones generales en nuestro país. Eso hay que hacerlo con mucha claridad, ¿no? No se puede aceptar que entre a discusión salidas o mecanismos que están por fuera de estos marcos, ¿no? Y eso, hay que aprovecho, ¿no? Para hacer alguna aclaración respecto a esos puntos, ¿no? La ley es muy clara, y la Constitución lo es aún más cuando señala que la única manera de poder declarar la nulidad de una elección es cuando se alcanzan 2/3 del total de votos emitidos, cuando uno suma los votos blancos y nulos. Es la única causal que existe en la Constitución. No hay otro camino. Cualquier otra cosa que se señale está por fuera de lo que establece la Constitución.
Y luego, los únicos procesos que se han establecido para discutir alguna cuestión vinculada con el conteo de actas son los que ya mencioné. Los votos impugnados en mesa, las actas observadas por problemas materiales por la OMPE y los pedidos de nulidad de las mesas de sufragio. No hay más. Ese es todo lo que existe. Cualquier otro mecanismo que se intente usar para intentar, digamos, afectar el conteo de las elecciones está por fuera del marco existente. Es decir, este proceso tendría que terminar, o sea, la OMPE ya prácticamente, la OMPE va a terminar hoy día lo que tiene pendiente y todo lo restante ya corresponde al Jurado Electoral Especial y al Jurado Nacional de Elecciones. Se calcula que este proceso, que va a ser tedioso y estresante, debería terminar la primera semana de julio a más tardar. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese momento quien haya ganado las elecciones tiene que ser proclamado y reconocido por todos. Es lo que debería ocurrir. Es lo democrático, es lo absolutamente democrático, ¿no? Y respetuoso del Estado de Derecho. Y además, esto es así, ¿no? No digo porque sea un asunto que es de opinión, ¿no? Sino es porque sí está previsto expresamente en la Ley Orgánica de Elecciones, en la Constitución Política del país, ¿no? Es un principio básico, ¿no? De que el poder surge de las urnas, el poder político surge de las urnas y el respeto de los resultados es esencial, ¿no? Estamos sencillamente en una etapa de conteo de actas y de determinación si hay algún tipo de observación a una de ellas. Y ese es todo, no hay más. O sea, de verdad es increíble, ¿no?, que estemos en una discusión donde estas cuestiones tan básicas estén puestas en cuestión. Además, quisiera decir una cosa última, ¿no? Hay pues amplísima jurisprudencia que está sustentada en la Constitución y las leyes, de que las resoluciones en temas electorales del Jurado Nacional de Elecciones son irrevisables. Son irrevisables y no hay recurso alguno que se pueda interponer contra ellas. ¿Ustedes y los observadores van a emitir algún tipo de pronunciamiento con respecto a estos dos temas específicos? Las personas que están proponiendo, invocando a las Fuerzas Armadas a un golpe de Estado, o por el otro lado a quienes están proponiendo que se anule la segunda vuelta y que se convoque nuevamente a una elección. ¿Va a haber un pronunciamiento específico sobre este tema? Sí, hicimos el día de ayer una referencia específica que no se use en ningún tipo de vías que están fuera de la Constitución. Seguramente, dependiendo ya de la situación que vamos viendo, puede haber alguna referencia puntual a alguno de estos temas, ¿no? Pero lo que ocurre es que, y eso es un tema que pues es un asunto que hay que trabajar por medio de comunicación, ¿no? Uno de los problemas es que al empezar a conversar sobre este tema, pareciera que el tema realmente fuera un asunto viable que es objeto de discusión. O sea, como si fuera una cosa que podría entrar dentro del debate pues electoral o el debate legal, condicional en esta materia, y eso no es así, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que transmitir es que hay reglas establecidas en la Constitución y en nuestras leyes y que es el único camino que debe seguirse, ¿no? Cualquier otro camino, lo único que puede generar es más incertidumbre y más desconfianza en algo que debería ser defendido por todos, ¿no? Que es nuestro sistema electoral que nos ha costado tanto, además, ir construyendo su confianza a lo largo de décadas.